Bueno, vamos a continuar con la serie de mensajes relacionados con la familia, el matrimonio. Hoy vamos a estar tratando acerca de la presencia de Dios en nuestra casa, ¿sí? Saludamos también a los hermanos que estén viendo el video, lo van a ver más tarde, para que también ellos nos acompañen en la lectura de lo que vamos a estar compartiendo en esta hora, gloria a Dios. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 7, gloria a Dios. Es un versículo que sería importante que nosotros lo podamos memorizar. Recuerde que la palabra de Dios es tan importante que en algún momento en nuestra vida la vamos a necesitar recordar. Y si nosotros tenemos la capacidad para memorizar, hacemos el esfuerzo, entonces nos va a venir muy bien, gloria a Dios. Dice así, Juan capítulo 15, el verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar reunidos aquí para compartir tu palabra. Gracias te damos por todas las cosas que nos das cada día, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos alienta, nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, como les comenté al comienzo, vamos a estar hablando, vamos a hacerlo de manera breve, no voy a extenderme mucho. Es la presencia de Dios en nuestra casa, trae bendición. Amén. Trae bendición la presencia de Dios en nuestra casa y en la casa de cualquier persona que se dispone con un corazón sincero a abrirse al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer otro verso. Yo le invito a abrir la Biblia también. Ahí en Primera de Crónicas, es un pasaje muy conocido, en el capítulo 13, el verso 14. Repito, Primera de Crónicas, capítulo 13, el verso 14. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Primera de Crónicas, está en la Biblia. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 13, el verso 14. Dice así la palabra del Señor. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje es el último verso, el verso que hemos leído del capítulo 13, en donde vemos, si usted lee todo el capítulo, de qué manera entonces Dios había bendecido la casa de Obed-Edom, y el arca había estado en la casa de él por 3 meses. Entonces también sería importante para nosotros, si tenemos la oportunidad, y yo creo que debemos de hacer el esfuerzo, de leer todo lo que está relacionado con este pasaje que hemos leído, gloria a Dios. Usted puede leer el texto, el contexto, o sea, todo donde está ubicado, ¿verdad? Este verso que hemos leído. Nosotros, por razón del tiempo, no vamos a leer todo el pasaje, pero entonces vemos cómo la presencia de ese arca, el arca del pacto, también conocida así, el arca de Dios, traía bendición en la casa de esta familia. ¿Qué era el arca? Para estar más en el contexto de lo que estamos hablando. Recuerdan ustedes que Dios le había ordenado a Moisés construir un tabernáculo que ellos tenían que utilizar mientras estuvieran en el desierto o viviendo como un pueblo nómada. Eso significa viviendo de un lado a otro, donde ellos tuvieron que estar de esa manera por 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Entonces, en esa época, entonces recibe Moisés la instrucción de parte de Dios para construir esta arca, este tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo en sí?
era el lugar donde Dios habría de morar entre el pueblo de Israel. Estaba el tabernáculo, estaba rodeado el tabernáculo en sí por el atrio que estaba cercado, y entonces ahí dentro de ese tabernáculo, que era como una tienda grande, entonces se manifestaba la presencia de Dios. Y dentro de ese tabernáculo en sí había dos divisiones. Ya lo hemos explicado con anterioridad esto, pero lo vamos a volver a repetir, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes solamente para ministrar en ese lugar. Había varios objetos, pero tres fundamentales, que era la mesa de los panes de la proposición, así como usted entraba a la derecha. En el frente y delante del cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba la mesa del incienso. Y a la izquierda, entonces, se encontraba el candelabro de oro. ¿Sí? No vamos a hablar de esos objetos ahora, pero lo que estaba detrás del cortinado era el lugar santísimo. Allí se manifestaba la gloria de Dios. ¿Y en dónde precisamente? En el arca del pacto. El arca del pacto era un pequeño mueble, no sé si así se puede comprender, un furniture, decirlo en inglés, una cómoda, hecho de madera de acacia y laminado en oro, en donde encontramos que tenía sobre esa arca un propiciatorio que era de oro. El propiciatorio era el lugar donde el sacerdote, una vez al año, el sumo sacerdote entraba a ese lugar para rociar ese propiciatorio, y también delante de esa arca del pacto, también con la sangre de un macho cabrío. Eso se hacía en el día de la expiación, una vez al año nada más. De hecho, era una de las fiestas que guardaba Israel, y en ese día en particular había que ayunar. Bueno, el tema es que sobre ese propiciatorio también se manifestaba la gloria de Dios. Eso es la Shekinah de Dios. Era Dios habitando en esa carpa, en esa tienda, en esa morada entre el pueblo de Israel. Entonces, cuando ellos recibían instrucción de moverse del lugar donde estaban establecidos, porque repito, ellos estaban deambulando por el desierto, y entonces el objetivo, la meta era entrar en la tierra prometida, la cual les costó bastante trabajo entrar. No lo vamos a explicar ahora, pero por la dureza del corazón de la mayoría de los israelitas. 40 días se transformaron entonces en 40 años. 40 años de estar vagando en ese desierto. Ahora ellos se establecían en un lugar porque durante el día tenían la guía de Dios. ¿De qué manera? Una nube iba delante de ellos, y en esa nube estaba la presencia de Dios. Esa nube, que se elevaba desde el piso hasta lo alto, iba delante de ellos, y entonces si la nube iba para un sentido, ellos, toda la nación de Israel, iba en ese sentido. Cuando la nube se detenía, ellos ahí se detenían, ahí se establecían, y ahí entonces plantaban nuevamente el tabernáculo. O sea, ese era el procedimiento. Cuando el movimiento era de noche, dice la Escritura que era una columna de fuego que iba delante de ellos. La nube ya no era una nube, sino una columna de fuego. Y en esa columna de fuego es que Dios estaba presente, guiando a la nación de Israel. Así que ahí vemos básicamente en qué consistía, ¿verdad?, la presencia de Dios en medio de la nación de Israel. Ahora, no nos toca ahora, no tenemos el tiempo para explicarlo, pero bueno, el arca era un objeto que obviamente traía la presencia de Dios incorporado, por decirlo de alguna manera, o manifestándose Dios en ese objeto, y entonces
los sacerdotes en una batalla contra los enemigos la llevaban siempre en la batalla. ¿Por qué? Porque entonces de esa forma ellos garantizaban que iban a obtener la victoria. Recordemos lo que nos dice la Escritura, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ellos lo habían aprendido de una manera práctica, veían la presencia de Dios en sus vidas, en su medio, y sabían que entonces eso le garantizaba la victoria frente a sus enemigos. Pero obviamente que había condiciones para la victoria. La nación de Israel cometió muchos errores. El primer gran error, como les dije, 40 días que duraba la transición en el desierto para entrar en la tierra prometida, se habían transformado en 40 años. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de los israelitas, por su incredulidad. No vamos a explicar esos detalles ahora, pero eso les ocasionó a ellos, ¿verdad?, un retroceso, una demora. Como también hoy en día nosotros, como el pueblo de Dios, hijos de Dios, escogidos de Dios, también podemos sufrir ciertos percances, demoras y situaciones adversas en nuestra vida cuando no hacemos las cosas como Dios nos las pide. Amén. Esto no es muy lindo escucharlo, porque normalmente las personas creen, especialmente los creyentes, muchos creyentes creen que bueno, que pueden hacer y vivir como ellos quieran, y entonces tienen garantizada igual la victoria en todas sus luchas, en todas sus dificultades, etc. Pero eso no es así. Dios va a recompensar al que le es fiel. Dios va a bendecir al que realmente está de su lado. ¿Por qué? Porque la incredulidad que a veces se anida en los corazones de las personas hace que entonces se combata la fe que pudieran haber albergado en algún momento de su vida. Y eso contrarresta el poder de Dios actuando en esas personas. Así que ahí tenemos la consecuencia. Se olvidan de Dios, entonces vienen los problemas. Se olvidaron de Dios, fueron incrédulos, 40 años en el desierto. Cuando ellos se enfrentaban a los enemigos, ya entrando en la tierra prometida, también siguieron con el tabernáculo. Pero ahora entonces ellos tenían otra misión, conquistar esa tierra, y obviamente no era fácil la conquista. Entonces se tenían que enfrentar a los enemigos, y esos enemigos eran los filisteos, los que estaban del otro lado del río Jordán, que ya no con el comando de Moisés, sino ahora con Josué, entraron en la tierra prometida. Entrando en la tierra prometida iba todo muy bien, conquistaron Jericó, una ciudad muy fortificada, pero luego ya empezaron a tener problemas. ¿Por qué? Repito, la desobediencia. La desobediencia va a traer consecuencias negativas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces ahí vemos de que la nación de Israel, en una de sus batallas frente a los filisteos, que eran sus más grandes enemigos, entonces son derrotados. El arca no les pudo ayudar porque ellos estaban mal. No lo vamos a leer ahora y en los porqués de por qué sucedió eso, pero bueno, ellos fueron derrotados. Y al ser derrotados, el arca del pacto quedó en poder de los filisteos. ¿Sí? Entonces, los filisteos sabían lo que pasaba con esa arca. Ellos se habían enterado de que la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar y dijeron, bueno, nosotros vamos a hacernos de esa arca y también entonces lo vamos a poner en nuestros templos, esta arca, y va entonces esta arca a favorecernos. El Dios de los hebreos también va a ser nuestro Dios, porque ellos tenían muchos dioses, ¿sí? Eran paganos, ¿sí? O sea, eran politeístas, creían en muchas verdades. Entonces ahora ellos creyeron que iba a ser de bendición para ellos también el arca, iban a ser victoriosos como lo habían sido los hebreos. Ahora el tema es que no sucedió así.
El arca, en vez de ser de bendición para los filisteos, fue de maldición. La presencia de Dios en la vida de las personas, tenemos que concluir esto a la luz de lo que estamos explicando, va a ser siempre de bendición. Pero cuando un corazón es un corazón irredimido, un corazón duro, pecador, engañoso, entonces no va a aceptar la bendición y le va a pasar lo que le pasó a los filisteos. ¿Y qué le pasó, pastor, a los filisteos? Bueno, que eso le trajo muchos inconvenientes, le trajo plagas, le trajo muerte, dolor, enfermedad. No vamos a describir todo lo que le sucedió. Y buscaron ellos la solución al problema y concluyeron que le tenían que devolver el arca a entonces los israelitas. De hecho lo hicieron. Entonces ellos, no voy a explicar los detalles por razón de tiempo, le enviaron el arca a los israelitas. Pero ¿qué pasa? David, rey, ya ahora en la tierra prometida, rey de Judá, entonces ve el arca y dice, vamos a traerla, tiene que estar con nosotros. Estuvo bastante tiempo en poder de los filisteos, ahora que venga con nosotros. El tema es que no lo hicieron de la manera correcta, ¿sí? Porque con Dios hay que hacer las cosas de manera correcta. Cuando nosotros queremos hacer las cosas como nos parece a nosotros, como nuestra razón nos dicta, como creemos que hay que hacerse, entonces no se nos garantiza ninguna victoria, ningún bienestar, ninguna bendición. Lo que sucede muchas veces es que eso es de tropiezo para nosotros. Saber la verdad, no hacerla, y ellos deberían de haber indagado, David y los sacerdotes y todos, cómo había que transportar el arca. Solo voy a decir que la transportaban en un carro nuevo, dice, tirado de bueyes, ¿sí? Y entonces el arca no tenía que ser nunca transportada así. El arca tenía que ser transportada por los sacerdotes y tenía que ser transportada a pulso, o sea, ellos cargar el arca, ¿sí?, con unas varas que traía a los costados y de esa manera trasladarla a donde ellos la necesitaban. Bueno, ellos no hicieron así. Hicieron el modelo que les habían enviado los filisteos. El carro nuevo. Los bueyes tropezaron, dice la Escritura, y el arca amenazaba caerse. Y entonces uno de los, vamos a llamarlo asistentes, colaboradores del rey, entonces intentó proteger el arca y cuando la quiso tocar o la tocó, cayó muerto. ¿Sí? Es que las cosas de Dios son delicadas, hermanos. El arca no podía ser manipulada por nadie, sino solo los sacerdotes, los que tenían la instrucción de hacerlo. Entonces, es más, el arca tenía que ir cubierta. Nadie podía poner los ojos sobre el arca. El arca solo era vista por el sumo sacerdote una vez al año. El resto del año, los sacerdotes, cuando era transportada, la cubrían para que los ojos no se pusieran sobre el arca, porque era una cuestión de mucha delicadeza. Era de mucho cuidado. Bueno, el tema ahora es que al suceder esta desgracia, que muere Usa, colaborador del rey, entonces se frustra David y dice, ok, ya no la vamos a llevar, vamos a dejarla en algún lugar, y encuentran la casa de este personaje, del cual hemos leído, ¿verdad? Obed-Edom, que vivía en una zona, ¿verdad?, no lejana de lo que iba a ser luego la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahora ellos la dejaron en la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom era un hombre fiel junto a su familia que servían a Dios. ¿Qué importancia entonces es la fidelidad? Cuando nosotros somos fieles a Dios, nos vamos a garantizar la fidelidad de Dios en todo aspecto. Nos vamos a garantizar la bendición de Dios en todo aspecto. No porque Dios sea fiel, porque nosotros seamos fieles. Dios es fiel siempre, hermanos queridos. Amén. Pero Él se agrada con un corazón obediente, se agrada con una persona de fe,
con una persona obediente. Entonces, cuando somos obedientes, ¿qué es lo que no va a hacer Dios por nosotros? Entonces, ahora la casa de Obed-Edom resurge, cobre una prosperidad insólita. 3 meses estuvo en ese lugar. Fíjese que entonces en esos 3 meses, nos dice el texto que leímos, dice: bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Dios no solamente bendijo su casa, bendijo su familia, bendijo sus hijos, sino que bendijo todo lo que tenía. Si él tenía vacas, camellos, si él tenía animales, ¿verdad?, de crianza, si él tenía campos sembrados, si él tenía tierra a su disposición, todo había recibido la bendición de Dios. Eso es de un valor incalculable. Amén. Nosotros no tenemos ni idea a veces de la bendición que es contar con esa gracia de parte de Dios. La presencia de Dios en nuestra casa va a ser una gran diferencia. Por eso se nos insta a nosotros en la Escritura a buscar a Dios, pero no solamente a buscarlo y adorarlo, que es muy importante, y escuchar su voz y adorarle y alabarle, sino también llevarlo a nuestra casa. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios está cómoda, completamente cómoda en nuestros hogares. Los que a veces no están cómodos son los que no están acostumbrados, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Los que realmente se alejan de Dios, los que no ven con buenos ojos las cosas de Dios, entonces les va a caer mal, les va a caer pesado. Y aquellas personas que cuando usted está tocando música cristiana, ellos se sienten incómodos y llegan a su casa. Aquellas personas que fuman, por ejemplo, ¿verdad?, y usted les dice: mire, si quiere fumar, fume afuera. A mí me ha tocado decírselo a gente así, porque acá no hay cenicero. En mi casa no hay cenicero. Entonces, la gente obviamente lo tiene que hacer porque no les queda otra opción que esa. Y van afuera, pero no lo hacen de buena gana, no lo hacen con gusto. Y usted se da cuenta, ¿verdad? Pero oramos por todas las personas para que se den cuenta de la importancia que tiene nuestro cuerpo, porque el fumar, por ejemplo, ahora que mencionamos eso, el tomar, es dañar nuestro cuerpo con algo. Tomar bebidas alcohólicas, estoy refiriéndome, ¿verdad? O usar drogas, por ejemplo, es dañar el cuerpo. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Así que tenemos que aprender esos principios básicos y fundamentales para que en nuestra casa también se practique y se viva en relación a estas cosas que estamos hablando. Si hay alguien que le gusta tomar, si hay alguien que le gusta fumar, si hay alguien que está allí viviendo de una manera disipada, bueno, no puede venir a hablar cualquier cosa en nuestra casa. No puede hacer lo que quiera. Me estoy explicando, hermano. Usted, hermana, ustedes son los dueños de la casa, ¿verdad? Nadie puede ir a imponerles algo que está en contra, ¿verdad?, de nuestras convicciones, ¿sí? Convicciones bíblicas, convicciones que nosotros creemos y vivimos y practicamos. Entonces nadie puede ir en contra de eso, y mucho menos en nuestra casa. Nadie puede venir a dar órdenes en su casa. Amén. Usted es el dueño de la casa y Dios quiere un lugar donde habitar, en su casa, en nuestra casa, en la casa de todos sus hijas e hijos. Porque allí se va a manifestar la gloria de Dios. Porque allí va a venir la bendición de Dios. Porque allí entonces nosotros vamos a poder gozar de la presencia de Dios siempre. No solamente cuando venimos a la reunión, donde obviamente también Dios está presente, pero Dios quiere que nosotros hagamos
por decirlo así, un altar también en nuestra casa. Un lugar donde podamos reunirnos con nuestra familia, donde dar gracias a Dios, una mesa donde nos sentamos y oramos en las comidas o antes de la comida, etc. Tantas buenas costumbres que lamentablemente se van perdiendo. Y no digo que se van perdiendo en la gente que no conoce a Dios, se van perdiendo en la vida de los creyentes. ¿Cuál es la causa de eso, pastor? Bueno, la causa es muy simple y sencilla. Hay una desidia en la búsqueda de Dios. Y cuando alguien tiene desidia en buscar a Dios, en buscar lo bueno, entonces obviamente que empieza a apagarse el deseo, la búsqueda de Dios, de la presencia de Dios, y entonces se empieza a echar a perder todo, y especialmente en los hogares cristianos, ¿sí? Entonces, el tema es que nosotros tenemos que poner las cosas en su lugar. Dios también quiere estar en nuestras casas, porque eso nos garantiza bendición. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el tema está en que nosotros vamos a recibir beneficios cuando abrimos nuestro hogar para que se manifieste la palabra de Dios. Una de las cosas buenas que uno puede hacer, si está la oportunidad de hacerlo, es abrir nuestra casa para que se predique la palabra de Dios. Lo puede hacer usted, puede usted invitar a sus familiares, a sus amigos y hablarles de Dios, reunirlos allí, ¿sí? Y hablarles de Dios. Se puede usted programar una reunión en su casa, puede usted invitar a personas, y lo más importante que tenemos que hacer es especialmente con nuestra familia, porque de eso se trata también. Nosotros tenemos que buscar la oportunidad de reunirnos con nuestros hijos y con todo el resto de la familia para hablar la palabra de Dios. ¿Verdad que hoy en día la conversación de muchos creyentes pasa por deporte, política, trabajo? Yo no digo que sean cosas malas estas de hablar, son cosas que están relacionadas a cada tarea, ¿verdad?, cotidiana, cosas que suceden, cosas que pasan, cosas que se platican o se comparten en los trabajos con las personas. Son cosas que para un verdadero creyente también son importantes porque pueden abrirnos las puertas de las oportunidades para predicarle el Evangelio de Jesucristo. A mí me ha pasado muchas veces que alguien, hablando del deporte, una cosita u otra, y yo enseguida busco la manera de introducir el Evangelio. Eso lo podemos hacer muy fácilmente si nos proponemos hacerlo. ¿Por qué? Porque con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a recibir beneficios. Vamos a mirar alguna lista de algunos beneficios. Dije que iba a ser breve, ¿verdad? Vamos a terminar esta lista de algunos versos que nos muestran beneficios que recibimos cuando la palabra de Dios reina en nuestros hogares. Porque a veces tenemos el concepto que la palabra de Dios tiene que enseñorearse de nuestro corazón, de nuestra mente, y obviamente que tiene que ser así también. Pero también nuestros hogares son lugares de receptáculo de la palabra de Dios, porque allí Dios también desea manifestarse. Gloria a Dios. Mateo 6:33 dice, un verso muy conocido: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, nosotros queremos prosperidad, queremos bendición. ¿Quién no lo desea? ¿Verdad? Si a veces se hacen esfuerzos, se trabaja duro, no solamente con el deseo de que mantener o alimentar la familia y poder vivir una vida relativamente digna, como es la vida de que debemos llevar los hijos de Dios, pero sino también de ser prosperados. Nadie que yo conozca desea ser empobrecido. Todos queremos de alguna manera, ver una prosperidad, ¿sí o no? Si somos sinceros, vamos a reconocer de que
queremos ser prosperados en algún área de nuestra vida. Obviamente que lo más importante es lo espiritual. Nosotros anhelamos ser prosperados espiritualmente, pero acá se nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros buscamos eso, vamos a recibir esa prosperidad espiritual, pero vamos a recibir más. ¿Por qué? Porque Dios siempre va más allá. Dios siempre quiere bendecirnos más. Dice, todas estas cosas os serán añadidas, hablando de las cosas materiales, ¿sí? De las cosas por las cuales las personas luchan, pelean, trabajan duro, etc. Darle prioridad al reino de Dios en nuestra vida. También nos dice la Escritura que nos va a ser suplido todo lo que nos haga falta. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios promete suplir todo lo que nos falte conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, todo es todo, hermanos queridos. Lo espiritual, lo material, Dios va a suplirnos en todo, pero debemos ser fieles al Señor. También Dios promete la salvación que va a llegar a nuestras familias y, ¿por qué no?, a nuestras amistades también. Hechos capítulo 16, el verso 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acá hay una promesa, cree en el Señor Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesús, si usted cree que es el Hijo de Dios enviado por el Padre para morir por nuestros pecados, si creemos en Él, entonces Dios va a bendecirnos, gloria a Dios. Dios va a traer salvación, no solamente a nosotros por creer eso, sino a los que nos rodean también. Hay promesa, creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. Así que ser fiel vale la pena. Tener la presencia de Dios en nuestra vida vale la pena. Tener la presencia de Dios en nuestro hogar vale la pena. Vale el esfuerzo. Amén. Gloria a Dios. La manifestación del reino de Dios en nuestras vidas y en aquellos que nos rodean. Vamos a leer otros versos más. Nos quedan 2 o 3 más. Dice, y yendo, dice el Señor, predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y mire aquí, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, date gracia. Todas estas cosas las podemos hacer, pero son cosas que no se ven normalmente hoy en día, ¿verdad? En que los hijas y los hijos de Dios estén sanando enfermos, limpiando leprosos. Estoy hablando sobrenaturalmente, sanándolos de la enfermedad, resucitar muertos. ¿Verdad que se ve poco eso, no? Amén. Bueno, si alguno lo quiere acomodar en el aspecto alegórico, espiritual, bueno, alguien que reciba a Cristo resucita de la muerte espiritual. Pero aquí el verso lo podemos contemplar de una manera literal. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó muertos. Amén. Muertos literales. Por ejemplo, Lázaro, su amigo, lo resucitó luego de 4 días de estar sepultado. Entonces, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Hoy en día, esto de echar fuera demonios se ve como algo enfrascado con el fanatismo, pero sin embargo los demonios son lo más común que nos rodea. Cada cosa que nosotros a veces miramos alrededor y decimos, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo viven estas personas? Bueno, ahí usted va a ver la actividad de demonios. Y si usted no lo ve, es porque lo está atribuyendo a otra causa. A lo mejor, ¿verdad?, la ciencia nos dice, la sociología nos dice que las personas cuando son pobres no tienen la educación suficiente, ¿sí?
no pueden acudir a escuelas. Entonces, bueno, a veces roban, pero roban porque bueno, pobrecitos, no pueden obtener lo que necesitan de otra manera. A veces violan, a veces matan, a veces hacen estragos en la vida de las demás personas, pero bueno, son personas que no pudieron ser educados, ¿sí? Yo quiero decirle que la educación, siendo muy buena, por cierto, y es bueno que nos eduquemos, es bueno que nuestros hijos se eduquen, pero lo mejor es echar fuera demonios. Porque el que roba, viola, mata, el que hace daño a los demás, la persona con un corazón malvado, con seguridad le puedo decir que probablemente esté tomada o tomado por demonios. ¿Qué quiere decir tomada por demonios? Tomado por demonios, controlados, dominados en su mente, ¿sí? Hacen cosas que a lo mejor no las quisieran hacer, ¿verdad? Si no fuera por esa influencia maligna que está dándole órdenes o está usurpando su mente. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, que a los demonios les encanta hacer eso. A los demonios les gusta usurpar identidad de las personas. Cuando usted ve a una persona homosexual, con mucho respeto lo digo, ¿sí? Es un ser humano, pero bajo la influencia de demonios de homosexualidad. Cuando ve usted esos asesinos encarcelados y esos asesinos seriales y tantas otras personas, ¿verdad?, que a veces aquí lo juzga la ley a la pena capital o de por vida en la cárcel, etcétera. Bueno, tenga la seguridad que de alguna manera hay una influencia maligna actuando en ellos. Porque Jesús dijo que Satanás vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Vino para hacer daño, ¿sí? Y Satanás es un espíritu. Es un espíritu. Entonces, Satanás necesita, para hacer daño en este mundo, estar dentro de personas, de seres humanos. Sus ángeles que le sirven, caídos, sus demonios, necesitan actuar en la mente y en el corazón de las personas. No vaya a creer de que los demonios pueden matar a alguien porque a ellos se les ocurre matarlo. No, ellos pueden tomar la mente y el corazón de una persona y hacer que esa persona, con conciencia o inconscientemente, le quite la vida a otro por maldad. ¿Sí? Bueno, ese es el accionar de los demonios. Pero pastor, y entonces la responsabilidad personal también, hay una responsabilidad personal. Todos somos responsables de nuestros actos. Amén. Pero tenemos que reconocer también que los demonios tienen su responsabilidad en causar el daño. ¿Quién fue el que tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén? ¿No fue la serpiente? ¿No fue Satanás encarnado en esa serpiente? De no haber existido esa serpiente, no hubiese habido la caída en el huerto del Edén. ¿Me explico, hermano? O sea, responsable fue Eva, fue Adán y la serpiente. Y de hecho que Dios entonces trajo maldición sobre la serpiente. ¿Recuerdan ustedes que prometió a la simiente de la mujer que habría de qué? Habría de pisarle la cabeza a la simiente de la serpiente. Sin embargo, también dijo de la serpiente que habría de morder el calcañar de la simiente de la mujer. Eso fue lo que sucedió con Cristo Jesús. Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque la muerte le llegó, ¿sí? La mordedura de la serpiente, pero Jesús resucitó de entre los muertos y de esa manera venció al pecado y a la naturaleza caída de la serpiente en cada ser humano. Amén. La explicación de que muchas veces nos explica o no acerca de que cómo que fue derrotado Satanás en la cruz, ¿sí? Una vez alguien me preguntó, ¿y cómo fue derrotado si Jesús fue el que murió en la cruz colgado? Bueno, Jesús murió en la cruz
Pero lo que murió en la cruz, no nos tenemos que olvidar que fue la naturaleza caída en el ser humano, porque todos nuestros pecados fueron puestos sobre él. Jesús se hizo maldición por nosotros. Jesús no tenía nada que ver con el diablo en su naturaleza. Él era santo. Pero sin embargo, cuando fue a la cruz, todos nuestros pecados fueron sobre él, porque para eso él había venido, para morir por nosotros. Entonces la naturaleza maligna estaba en Jesús. Y la naturaleza maligna murió cuando murió Jesús, el hombre. Jesús 100% Dios y 100% hombre. Como hombre, él murió allí en la cruz. Amén. Entonces allí vemos cómo Satanás fue derrotado. ¿Por qué? Porque no solamente que fueron puestos nuestros pecados sobre el Señor Jesús y Él pagó por nosotros, sino que también Satanás fue derrotado porque su naturaleza satánica, que está o ya estaba en nosotros, estaba en ese momento en la persona del Señor Jesús. Él murió, por eso Él derrotó a Satanás. ¿Con qué? Con la muerte. Por eso el apóstol dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? ¿Dónde tu victoria? ¿Por qué? ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? El aguijón de la muerte llevó al Salvador a morir por nosotros, pero la naturaleza caída nuestra también murió allí, y esa naturaleza caída estaba, por decirlo de alguna manera, tomada por la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado es la naturaleza satánica. Amén. Esto no cae muy bien a los oídos de muchas personas, porque si usted va y le dice: tú tienes al diablo dentro, se van a enojar, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero eso es la realidad. La gente tiene el diablo adentro, hermano. Por eso hacen lo que hacen. Y hay distintos niveles, no podemos explicarlo todo, pero hay distintos niveles de posesión que los demonios efectúan sobre la vida de las personas. Hay niveles primarios, hay niveles más intensos. ¿Recuerdan al gadareno que se encontró con Jesús? ¿Cuántos demonios había en él? Una legión. Una legión eran muchos. Algunos dicen 4.000, otros 6.000. Bueno, como sean, eran muchos demonios. Amén. Entonces, esa legión de demonios controlaban, tomaban la vida de aquel pobre hombre. No sabemos cómo él fue lleno de demonios. Obviamente, el pecado le abrió la puerta a los demonios. Porque es el pecado el que permite que los demonios entren en las personas. Amén. Pero el Señor nos manda a nosotros echar fuera demonios. Entonces, no es muy popular. Dice: no, echar fuera demonios. ¿Cómo? Yo no tengo ningún demonio. Yo no tengo demonio. Y oramos, ¡bum!, al piso, y empezó a retosarse como una serpiente. Y tenía demonios, porque después confesó sus pecados, y eran pecados realmente que obviamente una persona en su juicio cabal no haría, pero estaba influida esa persona por los demonios. Y así tantas personas, hermanos queridos. Por eso uno de los ministerios que el Señor Jesús practicó y nos insta a nosotros a practicar es echar fuera demonios. Creer en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que creer, y nosotros tenemos que sanar enfermos. Dice: echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Es muy importante ese ministerio también hoy en día. Amén. No se terminaron los demonios. Una vez alguien en tono burlesco me dijo: pero ustedes atan tantos demonios y echan fuera tantos demonios, ¿por qué hay tantos demonios sueltos? Bueno, el problema es que nosotros lo podemos echar fuera, pero si la persona no cierra la puerta, el demonio va a volver. Por eso vuelve a caer bajo la influencia de los demonios. ¿Me explico, hermano? O sea, todo depende de cómo reaccionemos nosotros
ante la mano de Dios. Yo he visto personas ser liberadas del demonio, pero después de cierto tiempo, otra vez vuelven a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque le abrieron la puerta o no cerraron la puerta del pecado en sus vidas. Entonces, eso explica el por qué los demonios a veces vuelven. Jesús lo ilustró y dijo, cuando el espíritu inmundo sale de una casa, de una persona, va y busca lugar, ¿verdad? Y busca lugares áridos, y los demonios no les gusta la aridez. A los demonios les gustan los lugares húmedos. Sí, otro día explicamos eso. Entonces, y al no encontrar lo que busca, no encuentra reposo, porque el demonio quiere reposo también. Entonces, vuelve, y si cuando vuelve encuentra la casa limpia, barrida y vacía, adornada y vacía, entonces va y busca otros 7 peores que él y entra nuevamente en ese lugar. Pero ya no va a ser 1, van a ser 8. El que fue a buscar los 7 y los 7 se sumaron y así se van multiplicando en la vida de las personas los demonios a consecuencia de que ellos siguen pecando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso, qué importante es librarnos nosotros de esa inclinación a la mentira, al engaño, al pecado, a la maldad, y permitir que la presencia de Dios nos llene por completo, porque entonces sí podemos garantizar que estamos libres de la influencia de los demonios. Nuestra casa va a estar libre de demonios. Quizás a usted le pasó alguna vez, quizás no. Yo he visto muchísimos hogares con demonios, hermano, con demonios. A veces nos llamaban, ¿no? Y puede venir a orar a mi casa. ¿Para qué? No, es que hay cosas raras. Aquí hay cosas raras. Había animales que aparecían en las escaleras, desaparecían, perros, bultos, había ruidos, golpes extraños. Había situaciones de que les causaba terror, y entonces, claro, eran gente idólatra, por cierto, a muchas de esas oportunidades que fui. Entonces les decía, ve todos esos cuadros, esas imágenes religiosas. Dios nos agrada de esas cosas. La Biblia dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, en la tierra y en debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y hago misericordias a los millares que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, tener imágenes religiosas es una puerta para que los demonios entren en un hogar, para que los demonios empiecen a gobernar en la mente de las personas, sembrando miedo. Una vez le dije a una señora que estaba atormentada por los demonios, le dije, todas esas imágenes sáquelas ahora y nos las vamos a llevar. Yo había ido con un hermano. Y entonces ella me dice, no, porque tengo miedo. Tengo miedo. No quería sacar las imágenes, hermano. Tenía terror. Le digo, eso no es nada, le dije. Pero usted ármese de valor y sáquelas en el nombre de Jesús, y va a ver que se le va a terminar el tormento. Y entonces dudó y sacó alguna, pero le tuvimos que sacar todos nosotros la mayoría de las cosas. Llenamos una bolsa, hermano, no le estoy exagerando, una bolsa con imágenes religiosas. Bueno, usted sabe, se liberó esa señora de esa presión que había en esa casa. ¿Por qué? Porque las imágenes religiosas son imágenes trabajadas. Así como la presencia de Dios bendice todas las cosas en la casa de Obed-Edom, también bendice en nuestros hogares la presencia de Dios, del Espíritu Santo. También la presencia de los demonios va a estar contaminando las cosas que están en nuestro hogar. Los objetos pueden ser trabajados. Ese es uno de los trabajos de los brujos, de los hechiceros. Hacen talismanes, hacen cosas, y obviamente que nada de eso es gratis, ¿verdad? Limpias, etcétera. ¿Para qué? Para obtener dinero de eso. Y las personas creen que se llevan una bendición, una protección, y están llevándose
una maldición en el bolsillo. ¿Me explico, hermano? Los demonios están vigentes, los demonios son reales, hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús, así como las enfermedades también son reales. Y muchas de las enfermedades son espíritus de enfermedad. Hay enfermedades que son enfermedades y hay enfermedades que son espíritus de enfermedad. El cáncer es un espíritu de enfermedad. El asma es un espíritu de enfermedad. La artrosis es un espíritu de enfermedad. Hay muchas enfermedades que son espíritus de enfermedad. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, que son enfermedades. Si usted sale con 5 grados bajo cero, con camisita, bueno, tenga la seguridad que se va a agarrar un enfriamiento, una pulmonía, etcétera, y eso no va a echarle la culpa a un demonio a usted, sino que tiene que echarse la culpa a usted mismo por ser cabeza dura. A ver, entonces, ¿por qué? Porque se va a enfermar, eso está clarito. Pero la mayoría de las enfermedades que la gente combate, y combate los síntomas, pero no la raíz, porque la raíz es un espíritu de enfermedad. Amén. Tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que orar, tenemos que declarar la bendición en nuestro hogar, porque si nosotros hacemos así, entonces ya no vamos a usar nuestras palabras para honrar al enemigo en nuestro hogar, en nuestra vida, sino honrar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos versos más, no voy a leer mucho más porque por razón de tiempo, pero así como Obed-Edom fue bendecido porque el arca de Dios llegó a su casa, Dios quiere entrar en la nuestra. Si no fuera el caso, no está presente todavía. ¿Por qué? Porque a veces que es un proceso y no alcanzamos a comprender que el venir a la reunión es muy importante, pero que toda nuestra vida tiene que estar envuelta en la presencia de Dios, y eso es lo más importante. Amén. Entonces, toda nuestra vida también se relaciona con el tiempo que pasamos en nuestros hogares. ¿Cuántas horas duerme usted en su casa? ¿Cuántas horas está dentro de su casa? ¿Cuántas horas están sus hijos en su casa? ¿Sí? Velar por quienes entran en nuestra casa. Hay gente que trae pegada demonios, ¿sabe usted? Entran ellos, pero detrás de ellos entran 2 o 3, que no se ven con los ojos, solamente se pueden discernir espiritualmente, pero a veces Dios permite que los podamos ver. Son personas a las cuales los demonios se le han pegado. Los demonios se pegan. Amén. Entonces, nosotros, ¿cómo evitamos eso? Con la presencia de Dios en nuestro hogar. Cuando alguien así entra en nuestra casa y siente la presencia de Dios, se va a incomodar. No va a querer estar mucho tiempo. Se va a querer ir. ¿Verdad? Porque se va a sentir, no sabe lo que le pasa. Pero los espíritus que están actuando en la vida de esa persona lo van a hacer sentir incómodo. Pero como la presencia de Dios está, entonces hace presión. Hay una lucha espiritual que a veces no nos damos cuenta a nosotros. Y nosotros queremos ser amables, queremos ser atentos, un cafecito, ¿sí? Un dulce, bla, bla, bla. Pero la persona está ahí y usted dice, ¿qué le pasará? Bueno, seguramente un demonio lo está atormentando. Bueno, dejé la leche en el fuego, la verdad que tengo una cita, tengo que retirarme, qué bueno es verle, conocerle, bye bye, y nunca más probablemente vuelva a su casa. ¿Me explico, hermano? A menos que el demonio le mande. Eso es otra historia que no vamos ahora a estar platicando. Pero nuestra casa tiene que ser habitación y morada del Espíritu de Santo también. Amén. Así que abramos nuestro hogar al Señor. Abramos nuestro corazón al Señor. Gloria a Dios. Abramos para las personas que realmente necesitan de Dios. Porque hay gente que no necesita de Dios, o que todos necesitan de Dios, me rectifico, pero ellos creen que no.
Ellos creen que no necesitan de Dios. Y a veces creen que lo que necesitan es su dinero. ¿Me explico? Ellos creen que lo que necesita es su compañía, su compasión, ¿sí? Ellos creen que lo que necesitan ellos nada más es cosas humanas, una amistad. Eso no llena el alma, no llena el corazón. Lo único que lo llena es el Señor Jesucristo. Amén. Cuando notamos eso, hablemos de Cristo, hablemos del Señor Jesús. Háblele usted con autoridad, dígale qué cosas ha hecho el Señor con usted. Predique a Cristo a los demás. Y las personas van a empezar a sentir, ¿verdad?, necesidad de eso. Lleve usted la conversación, no permita que ellos manejen una conversación inútil en su hogar. Ni tampoco se preste usted en cualquier lugar a cualquier tipo de conversación. No le dé el gusto al diablo. ¿Me explico, hermano? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por parecer amables, condescendientes con los demás, bueno, entonces, a veces, bueno, somos tan amables, tan condescendientes, que entonces le damos lugar al enemigo. Nunca le debemos dar lugar al enemigo. Y si el enemigo se quiere enseñorear de su casa, échelo. Échelo, hermano. Amén. Échelo. No, pero pastor, eso está muy duro lo que usted dice. Échelo. Al diablo, ¿qué hay que hacer? Recibirlo, darle de palmadas, felicitarlo, palmaditas en la espalda. No, hay que echarlo a patada. Amén. Bueno, está en usted. Busque la guía de Dios. Pero yo aconsejo siempre, nunca trance con el mal. Nunca trance con aquel que quiere que usted se desvíe del camino. Oh, me visitaron a la hora de venir a la reunión. La reunión empieza a la 1 menos cuarto, ya me preparo para salir. Aparece esa familia que tantos años no veo. ¿Cómo respondemos? Oh, venimos a visitarlo y qué sé yo, pero ¿sabe usted una cosa? Yo ahora estoy yendo para la iglesia. Estoy yendo para la iglesia. ¿Me quieren acompañar? Bueno, no, te veníamos a visitar a ti. Bueno, en otra oportunidad será, porque ahora voy a la iglesia. Es más importante para mí ir a la iglesia que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. ¿Le gustó? ¿No le gustó? No importa. Amén. Pero al que le va a gustar que lo actuemos así, ¿quién va a ser? Dios. Amén. ¿Podemos alabar a Dios? Usted dice, pastor, eso está muy duro hacerlo. Bueno, el que lo va a felicitar a usted es Dios, hermano. A lo mejor la persona no, pero un día usted va a orar por eso, se va a convertir y va a comprender de que lo más importante para un creyente es servir a Dios. Nuestra casa para Dios, nuestro tiempo para Dios. No me importan los demás, no me interesa. Yo tengo que hacer lo que yo planifiqué hacer, guiado por Dios. Y estar en la presencia de Dios es lo más importante. Después me puedo ocupar. ¿Me explico, hermano? Le podemos decir, mire, yo ahora voy a estar un par de horas así. Después pueden volver, más tarde. No, pero de acá nos vamos. Bueno, váyanse. Ok. Entonces, el tema es muy importante el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Ocupa el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra casa. ¿Ocupa Dios el primer lugar en todas las cosas que hacemos? Bueno, esa es una de las preguntas que muchos tienen que responderse, ¿sí? Yo me la tengo que hacer, yo me la hago esa pregunta. ¿Quién ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en la vida del pueblo de Dios? Porque somos lo que decimos ser. Y si no hacemos lo que decimos ser, entonces nos transformamos en mentirosos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos, hasta aquí.
Gloria a Dios. Recuerde, una familia bendecida, un matrimonio bendecido, es aquel que va a contar con la presencia de Dios en su casa. La plaga no va a tocar su morada. Va a haber freno a las cosas negativas que sus hijos, nuestros hijos, puedan adquirir en una escuela, porque no vaya a creer que las escuelas son lugares de formación. Hoy en día no, son de descomposición, digo yo. Lamentablemente es así. Aprenden las malas mañas, algunos aprenden a tomar, a drogarse, en escuelas públicas y no públicas también. Una vez alguien me dijo, no, pero esa escuela es muy especial. Y había resultado que la policía tenía que ir cada 2 por 3 para sacar las drogas de ese lugar. Pero bueno, el tema es, qué triste como vive el mundo. Qué tristeza, hermano querido. Pero triste es que los hijos de Dios estemos viviendo en una vida disipada, sin enfoque, sin saber a dónde apuntar. Porque el que no sabe dónde apuntar siempre va a errar en blanco. Entonces, nosotros tenemos que seguir en la senda que el Señor nos trazó. Esa senda nos va a llegar al mejor de los lugares. Amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nuestro hogar tiene que ser un lugar de bendición. Usted se alimenta allí. Usted duerme allí, usted comparte con sus seres queridos allí. No permita que el mal se infiltre allí. Amén. Obed-Edom aparentemente hizo todo lo que tenía que hacer para que la bendición de tener el arca en su casa se manifestara. 3 meses y lo prosperó. De una manera probablemente, no lo dice la Escritura, pero estoy seguro que fue múltiple esa bendición. Múltiple. No fue que, bueno, estaba un poquito mejor, ya se compró una casita mejor, un carrito mejor, ya compró algo mejor, ya tenía algo mejor, sus hijos. No. Fue algo impresionante. Si queremos esa bendición, sigamos el consejo de la palabra de Dios. Amén. Invito también a los que ven el video a que permitan que Dios anide en sus corazones. Reciban a Jesús en sus corazones, en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios, su familia. Reciban a Jesús. Pero pastor, muchas veces hay gente que dice así, yo ya hice lo posible, lo imposible, y nada cambia. Siga orando, siga buscando a Dios, siga trayendo la presencia de Dios en su casa, lea la palabra de Dios en su hogar, hágalo en voz alta, ore en voz alta, lea la Biblia. Los salmos es maravilloso leerlo en el hogar. Hágalo en voz alta, hágalo con sentimiento, hágalo de corazón, hágalo con toda su alma. Y usted va a ver que la palabra de Dios, que tiene poder, va a empezar a hacer una limpieza, no solo en usted, en su mente, en su corazón, sino en todo lo que le rodea. La presencia de Dios es la que hace la diferencia. El mundo lo va a notar. La gente se va a dar cuenta que usted no es alguien más del montón. La gente se va a dar cuenta que usted es alguien especial, que es alguien que tiene algo diferente. Ellos no entienden, no comprenden qué, pero usted y yo sabemos que es la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias, Señor, por tu bendición, porque tú estás con tus hijos, con tu pueblo, Señor. Tú estás y deseas estar, Señor, en todo lugar, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, Señor, pero también en nuestros hogares, en las cosas que nos rodean, en nuestros hijos, en nuestra familia, Señor, en nuestras esposas, esposos, que tu presencia reine, Señor.
Reine en cada familia, en cada hogar, Señor, de los hermanos de la congregación. Que tu presencia reine en cada hija, hijo tuyo en esta ciudad. Y esta ha de ser una ciudad diferente, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has llamado a ser luminares. Nos has llamado a ser, Señor, lámparas que brillan en la oscuridad para traer luz a los que nos rodean, Señor. Aquellos que viven en la oscuridad, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que viven en el sufrimiento, en el dolor, Señor, enfermos, Señor, angustiados, tristes, Señor, aquellos que no tienen propósito para su vida, pero llega a esos corazones, Señor. Úsanos, Señor, usa nuestras casas, usa nuestros hogares, usa nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Pido también por aquellos que están enfermos, Señor, que tú pongas tu mano de salud sobre ellos. Reprendemos la enfermedad, ¿cómo se llama? Fuera espíritu de enfermedad en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios me enseña que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Tú puedes ser uno de esos curados si confiesas a Cristo y lo recibes en tu corazón, y entonces vas a ver la gloria de Dios y vas a verte libre de lo que te oprime. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Les digo también a los hermanos que ven el video que lo pueden ver también en el canal de YouTube Pastor Carlos de Betac, y también lo vamos a instalar en las páginas de Facebook. Dios le bendiga a todos. Domingo a la 1 de la tarde tenemos nuestra reunión principal, 5637 Michigan Avenue, en la ciudad de Detroit. Bendiciones.